Querido amigo, el Apocalipsis revela que hay una hora del juicio. El juicio final es también el juicio de Dios. Para facilitar nuestra comprensión, vamos a considerar primeramente las ofrendas o sacrificios que se realizaban en el santuario del antiguo Israel. El sacrificio continuo beneficiaba a todo el pueblo. Era un símbolo del Salvador Cordero de Dios que vendría a morir por nosotros en este mundo. Las ofrendas individuales para remisión de pecados debían ser con derramamiento de sangre, símbolo de la aceptación personal de Cristo. Los sacrificios también podrían ser diarios y anuales. El servicio diario realizado en el atrio y en el lugar santo. El servicio anual realizado en el lugar santísimo solo un día en el año, al cierre del año litúrgico, en el día de la expiación, que era símbolo del juicio y de la erradicación del pecado. Durante el año, si alguna persona desobedeciese la ley de Dios, después de confesar sus pecados, traía como ofrenda un cabrito sin defecto. Ese animal simbolizaba al Redentor, el sacrificio para nuestra salvación. Al poner su mano sobre la cabeza del animal, el pecador simbólicamente estaba trasladando sus pecados a la inocente víctima. Bueno, al degollar el animal, el pecador reconocía que su pecado llevaría al Redentor al sacrificio y que el derramamiento de sangre inocente lo limpiaba de toda culpa. Cuando el sacerdote rociaba la sangre simbólicamente, el pecado era trasladado al santuario. El pecador era perdonado de su maldad, pero quedaba un sangriento registro en el santuario. Esa ceremonia nos ayuda a comprender por qué en el Apocalipsis y en otras partes de la Santa Biblia se habla de los libros de registros en los cielos. Bueno, después de la acumulación de los pecados de los penitentes durante todo el año, al cierre del año litúrgico y previa confesión de las culpas, el sumo sacerdote realizaba la expiación por el santuario. También hacía expiación, dice la Biblia, por los sacerdotes y por toda la congregación. El sumo sacerdote era el líder de los sacerdotes. El día de la expiación era un día solemne, representaba el juicio. En este día el sumo sacerdote sacrificaba un macho cabrío y lo ofrecía en expiación o pago de culpa. La sangre era recogida en un recipiente. Entonces el sumo sacerdote purificaba el altar de todos los muebles del santuario, asperjando sobre ellos la sangre del animal. Con esta ceremonia era purificado el santuario de los registros de los pecados de los arrepentidos que confesaron sus culpas, de los sacerdotes oficiantes también, que comían la carne, y por último el altar y el santuario donde la sangre era derramada y asperjada. Era la única vez en el año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Esa ceremonia indicaba la obra de Cristo en el santuario celestial. Vean lo que dice la Biblia. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año que la sangre, con sangre ajena. Pero ahora, en la consumación de los siglos, sigue diciendo el registro bíblico, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar por medio de él el pecado de todo el mundo. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto está registrado en Hebreos 9, 24 al 28. Mi amigo querido, la Biblia nos muestra que el juicio será en 3 etapas. La primera sucederá en el cielo y será anterior a la segunda venida de Cristo. El profeta Daniel vio en visión que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esta fase investigadora del juicio
tiene que ver con el pueblo de Dios, comenzando por los primeros habitantes de la tierra hasta los que estamos vivos al venir del Señor Jesucristo. Será en base a la ley de Dios, que de acuerdo a lo que está registrado en los libros del cielo. El acusador es Satanás. Cristo, nuestro abogado, que perdonó a todo aquel que lo aceptó como Salvador. Él borra el pecado de los registros del cielo. Al final de este juicio investigador será decidida la suerte de todo ser viviente. La segunda etapa del juicio es durante los 1000 años. Esta fase del juicio se refiere a los impíos. Es para que el que no se halló es inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, y será realizada por el Señor junto con los redimidos durante el milenio, un juicio de investigación o de confirmación. Este juicio es para beneficio de los santos, quienes glorificarán a Dios al comprobar su justicia expresada en sus juicios. Dice el texto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Y los santos durante los 1000 años juzgarán esos casos para comprobar que Dios tenía razón cuando esas personas no se salvaron. La tercera parte del juicio sucederá al término del milenio. En el ritual del santuario era ilustrado con el macho cabrío por Azazel, el cual era abandonado en el desierto para morir. El macho cabrío por Azazel no era sacrificado y no podía salvar a nadie, dice la Biblia, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algunos creen que los adventistas creen en la salvación por el diablo, porque el macho cabrío simbolizaba al diablo. No, el macho cabrío, dedicado a Azazel, representa a Satanás. Durante el milenio, él estará en la tierra desolada. Al final del milenio será destruido con todos los pecadores. Por tanto, teniendo un grande sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4, 14 y 15. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la grande invitación que el Señor Jesús quiere hacernos hoy día. Que Dios nos bendiga.